gracia y gracia. Que Dios nos ayude a poder seguir adelante. Vamos a abrir la palabra del Señor en 2 Samuel, capítulo 21. 2 Samuel 21, 15. Ahí vamos a la lectura de la palabra del Señor. Cuando tengamos la cita bíblica, vamos a leer la palabra todos juntos. 2 Samuel 21, 15. La palabra del Señor dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él, y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Hizo Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla. No sea que se apague la lámpara de Israel. Que sigamos así. La vida y el reinado de David fueron marcados por la guerra. Y ahí se complementa la palabra del Señor que cayó el siervo al comienzo. David fue un varón que fue un varón valiente. Siempre le estaba por su mano. Pero no porque era malo, sino porque esa vida ha sido marcada para mí. Porque aún desde pequeño se hizo cargo de las ovejas de su padre, de pastorearla, de cuidar, de mirar por esas ovejas, de no solamente estar en la casa y viéndolas, sino de estar en el campo, llevar a la mujer a mejores pastos, las mejores aguas. Y si por ahí se le hacía tarde de no volver, nunca abandonó el rebaño, nunca lo dejó. Nunca dijo: bueno, no puedo volver con el rebaño, no vuelvo solo a casa. No, siempre se quedó con el rebaño. Aún sabiendo que en el desierto, en el lugar donde se habían quedado con las ovejas, era muy peligroso. Y cuando se dio cuenta que era muy peligroso, se dio cuenta que las ovejas también iban a quedar indefensas. Y él dijo: no, yo me voy a quedarme con las ovejas. No voy a volver a casa a dormir en una cama limpia, en una cama cómoda. Voy a dormir al lado de las ovejas. ¿Cuántos tomarían esa decisión como David? No volver a su casa y estar en la comodidad de su casa, con su familia, y quedarse en el desierto, en el monte, en el campo, a cuidar de sus ovejas. ¿Cuántas noches habrán sido noches frías? Pero David se quedó. ¿Cuántas noches habrán sido noches lluviosas? Pero David se quedó. Amén, hermanos. Y le importaba las ovejas. Le importaba las ovejas. Las rodeaba. Dio su vida por las ovejas.
Porque dice la palabra del Señor que cuando el león o el oso acechaba para destruir las ovejas, Él enfrentó al oso y al león. Nunca dejó arrebatar una de esas ovejas que era la responsabilidad que su papá le había dado. Aprendió la responsabilidad desde muy pequeño, desde muy joven. Por no decir un niño muy jovencito, aprendió esa responsabilidad de ser responsable de lo que se le había otorgado, ser responsable de lo que se le había dado, hasta imponer su vida por lo que se le había confiado. Y así creció David. Así fue esa vida desde muy jovencito, enfrentarse con el peligro, luchar y saber vencer. Así le tocó llegar hasta enfrentarse a Goliat. Cuando nadie quería enfrentarlo, aquel gigante que blasfemaba el nombre de Dios e insultaba al ejército de Saúl. Él llegó y escuchó. Él no fue a la guerra porque era pequeño, era jovencito, no podía alistarse para la guerra. Pero sin embargo su papá lo mandó con alimento para sus hermanos a la guerra y él llevó los alimentos. Cuando llegó cerca, escuchó a ese paladín, a ese gigante blasfemar, insultar, decir cosas muy desagradables contra el ejército de Israel, contra Dios mismo. Él dijo: ¿por qué permite que este hombre blasfeme el nombre de Dios? Que no hay alguien que pueda enfrentarlo, hacerle frente. Todos le tenían miedo. Sus hermanos los retaban porque decían que había ido a ver la guerra. Como curioso, David no fue a ver la guerra, David fue a llevar alimentos a la guerra. Pero él dijo: no hay nadie, yo lo voy a enfrentar. Todos dijeron: pero es imposible. Aquí hay varón de guerra, aquí hay soldados preparados, generales preparados, capitanes muy preparados, valientes, hombres de guerra, que no tienen una batalla, sino cientos de batallas, y llevan la marca de su cuerpo de la batalla que han luchado. Pero él dijo: yo lo voy a enfrentar. Se le probó lo que todo un soldado lleva, la armadura, pero no podía caminar porque esa armadura no era para él. Era más grande, era pesada, era incómoda. Le quitaba, hermano, la libertad de movimiento. Era muy joven. Y él dijo: no, esto no va conmigo. Y tomó su onda, su callado, tomó lo que siempre había llevado cuando cuidaba las ovejas de su papá. Nunca se separaron de él. La onda, el callado, el bolsillo. Nunca. Siempre era parte de David, porque esa era la defensa. Ese era lo que él tenía para defender. Y él dijo: yo lo voy a defender. Yo voy a pelear, yo voy a luchar. No hay nadie, yo voy a luchar. Y así salió a la batalla. En ese tiempo, cuando eran las luchas, esos retos, había una línea. Cada uno tenía una distancia para cada uno. El que si llegaba primero a esa línea tenía la posibilidad de disparar primero. Y Goliat era grande, pesado, era un gigante. David era pequeño, producido, ágil. Pero antes de eso recogió 12 piedras del arroyo, de las 12 tribus de Israel, y las metió en su bolsita, y con su onda salió a la batalla. Cuando
se dio la voz de la libertad y el ataque para esa batalla, dice que David se apresuró, corrió a la línea de batalla. Era más rápido que a la línea, era más rápido que quien cuando estuvo a la línea, él sabía que tenía que atacar. Poniendo una de las piedras escogidas del arroyo, giró su onda sobre su cabeza y largando una de esas piernas de esa onda, salió la piedra y se clavó en la frente de Goliat. El golpe fue tan fuerte, pero David, que dijo antes de lanzar esa piedra: tú vienes con lanza, con espada, con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo no vengo porque soy fuerte, yo no vengo porque soy preparado, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, a quien tú insultaste. Y esa piedra se clavó en la frente del gigante. Ese golpe normalmente lo tenía que haber tirado hacia atrás. El gigante tenía que caer hacia atrás. El golpe fue de frente. Tenía que caer hacia atrás. Pero Goliat cayó arrodillado y se desplomó al piso. Amén. Todas rodillas serán dobladas ante la presencia de Dios. Todas rodillas serán dobladas ante la presencia de Dios. Y ahí, cuando él tocó tierra, David corrió nuevamente y se puso sobre él, sacando su propia espada. Lo decapitó de cuerpo a la cabeza. Amén, hermanos. Dio una gran victoria a Dios, al pueblo de Israel, a través de jovencito. Y es ahí donde empezó el peregrinar de David, hasta llegar a asumir al trono, hasta el reinado que Dios le había concedido después de Saúl. Pero ahí donde se hicieron más intensas las guerras, la lucha por el poder, por los territorios, David nunca se volvió atrás. Jamás. Así como defendió las ovejas de su padre, hoy estaba defendiendo una nación. Así como defendió, hermano, gloria al Señor, en esa batalla al ejército, hoy estaba defendiendo una nación. Y esto fue uno de los ataques donde David, esta era una de las batallas donde David se cansó. Normalmente las batallas siempre eran con los filisteos. Y la Biblia dice que salieron a luchar. Volvieron los filisteos a hacer guerra, volvieron a decir que ya hubo otras guerras. Amén, hermanos. Y descendió David con sus siervos, con él. Pelearon con los filisteos y David se cansó. A pesar de ser un varón ya grande, preparado, fue en la batalla donde David se cansó. Y cuando te cansas, las fuerzas te abandonan tu cuerpo. Tu brazo no te responde como en el primer momento de la batalla. Tus piernas no te responden. Tu visión se mueve y hasta tus oídos no te dejan escuchar normalmente. David se cansó de una forma que posiblemente haya bajado los brazos, haya bajado la guardia sin soltar la espada. Y el enemigo estuvo atento a eso. Porque el enemigo es alguien que no pierde detalle de cómo estamos, qué es lo que nos pasa. Y ahí estuvo un enemigo que era un gigante, descendiente de los gigantes. Cuando notó que David estaba cansado, dijo: esta es la oportunidad de derrotar a David. Amén, hermanos. Y
y se acercó listo para destruirlo, para matarlo. Pero ahí estaba uno de los soldados, uno de los siervos de David, que estaba atento. Atento no solamente a la batalla, cómo se desarrollaba, en qué lugar, dónde podían doblar, hermano, la cantidad de gente, de soldados, por dónde podían contraatacar, sino atento de su siervo, el rey David. Amén, hermanos. Muchos podríamos decir, David no necesitaba aquello, porque era un varón valiente, que sabía pelear. Pero David se cansó. Dice la Biblia, Isi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, escuche, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Es un gigante. Era un hombre que le doblaban estatura, le doblaban fuerzas, y también era un soldado de batalla y de guerra. Posiblemente estuvo acechando a David durante toda la batalla. ¿Cuántas horas habrá durado la batalla? No lo sé. Posiblemente muchas horas de pelea. David nunca se quedó en el escritorio. David nunca se quedó en una oficina. David salió a la batalla con el pueblo de Israel. Y en una de esas batallas se cansó. Y el enemigo sabe cuando estamos cansados. Sabe cuándo atacar. Sabe cuándo lastimar y cómo lastimar. Pero también sabe cómo destruir. Amén. Dice la palabra que él vino a matar, hurtar y destruir. Y siempre va a estar acecho, buscando la oportunidad que tenga para hacer lo que él está planeando hacer de hace mucho tiempo. Batalla tras batalla habrán buscado la debilidad de David. No la encontraban porque era un varón realmente de experiencia, esforzado, valiente, sabía pelear. La oportunidad se dio cuando David se cansó. Y ahí es donde atacar. Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Quiero que vean. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda. Amén. Abisai no solamente estaba en el orden de la batalla, cómo iba, dónde redoblar las fuerzas, sino estaba atento de su rey. Y ese fue el momento donde él vio que David se cansó y alguien lo iba a matar. Y llegó, dice, en su ayuda. Él hirió al filisteo y lo mató. Amén. Hirió al filisteo y lo mató. Entonces vino la preocupación. Amén, hermanos. Vino la preocupación para la gente de Israel y dijeron: nunca más en aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Lo quisieron cuidar. Lo quisieron proteger. No debe salir. No puede salir a la batalla. Porque no puedes apagar la lámpara de Israel, la que ilumina, la que da luz, la que nos marca el camino, la que nos direcciona cómo tenemos que ir. No puede salir. Vamos a ir nosotros. Nosotros vamos a salir a batallar. David siempre defendió. David siempre puso su esfuerzo hasta su propia vida. Pero llegó un momento en que David necesitaba
Los años pasan, hermano. Las batallas marcan tu vida. Las guerras marcan tu vida. Y llega un determinado momento donde sabe el enemigo cuando estás cansado, cuando tus fuerzas te abandonaron de tu cuerpo. El enemigo nunca se duerme, siempre va a buscar al que ordena, al que va adelante, al que siempre dice, como dijo David, yo voy a luchar, voy a pelear. Muchas veces, como hijo de Dios, por las luchas, problemas, dificultades, momentos difíciles que vivimos, nos dejamos cansar. Y no me diga que no es así. Todos nos cansamos. Porque tal vez desde niño fue una lucha, problema tras problema, dificultades, la enfrentaste, la venciste, Dios te ayudó, Dios te respaldó, viste la gloria de Dios. Pero vienen años y vienen momentos en los que ya las fuerzas no son las mismas. Y el enemigo sabe claro, sabe. Y él no va a atacar para destruir. Pero qué lindo es cuando el pueblo de Dios, como este hombre, estuvo atento al desarrollo de la batalla, a lo que pasaba en la batalla. Estuvo atento porque si él no estaba atento, no podría haber visto a David cansado. No podría haber visto al gigante que quería matar a David. Pero cuando él lo vio, dijo, no, yo voy a luchar. Este es mi momento. No voy a permitir que la lámpara de Israel se apague. ¿Sabes qué momento en el que nosotros debemos visualizar el momento que vive el hermano? El momento que vive el hermano. El momento que vive la familia. Porque tal vez son personas que vienen luchando desde muy joven, desde muy niño. Batalla tras batalla, problema tras problemas, dificultades tras dificultades. Dios lo dejó, no amamos a Dios nunca, no. Pero muchas veces como David, nos cansamos. Y eso es lo que estoy esperando el enemigo. Que tú te canses, que baje la guardia, para él poder atacarte. Y no solamente herirte, sino destruirte. Pero es ahí donde está, debe estar el hermano. Atento. Ver por lo que está pasando el hermano. Y salir en su ayuda. Amén, hermanos. Salir en su ayuda para que no sea destruido. No sea indiferente ante el problema, la dificultad que está viviendo el hermano. Puede ser espiritual, física, económica. No ser indiferente. Estar atento. Aquellos jóvenes, porque un día también van a envejecer. Un día también le va a llegar los años donde usted va a necesitar mucho de las personas que vienen por detrás de usted, que son más jóvenes. Amén, hermanos. Por eso tome esta palabra. Y en ese momento, cuando veas a mi hermano, siendo atacado por el enemigo, sea en defensa. Dios te ha dado armas para pelear la buena batalla de la fe. Amén, hermano. Te ha dado las armas de espíritu, te ha dado el escudo de la fe, te ha dado la armadura, te ha dado la espada de doble filo. Tú tienes que tomar esa espada, tienes que tomar ese escudo y salir a batallar, y sobre todas las cosas ayudar a aquel que muchas veces el enemigo tiene para destruir o quiere destruir. Yo no sé cuánto le habrá pasado. Yo no sé cuántos han
Pero yo ayer me senté al lado de un hombre, con sus años, con sus problemas, con sus dificultades. Percibí ese cansancio, ese agotamiento. No me parte espiritual, hermano. Son muchos años. Vamos a envejecer. Son muchas batallas. Hace muchos años estamos orando frente al altar con una persona. De repente esa persona alzó la voz y dijo: veo delante de mí a un soldado lleno de cicatrices por batallas. Las huellas han quedado marcadas en su alma por las grandes batallas que ha tenido. Pero aún, a pesar de sus pocas fuerzas, se mantiene de pie. Se me está diciendo algo. Porque no es una persona con ministerio. Una persona que me acompaña para orar. Y nunca puede haber sabido humanamente lo que mi alma pasa, lo que mi ser pasa. Solamente Dios. Nunca tuvo los años como yo en la iglesia de los comienzos para que conozcan toda la vida de un hermano. Llegó muchísimos años después. Entonces, hermano, cuando veas en la iglesia a una hermana que pasa ese momento, Señor, ayúdalo, cúbrelo, protégelo. Amén, hermano. Porque el día de mañana también lo vas a necesitar, querido hermano. Y querido que otra persona esté ahí para ayudarte, para cumplirte, para respaldarte, como decimos nosotros. Porque lo necesitamos, hermano. Tú tienes las armas. Empieza a usar lo que Dios te ha dado, hermana, y hermano, gloria a Dios. Empieza a usar, porque aquí, todos juntos, hermano, luchando, vamos a ser más que vencedores. Amén, hermano, gloria a Dios. Pero si no luchamos juntos y unidos, es difícil, hermano, que podamos salir adelante. Es difícil que podamos tener victoria. Hermano, necesitamos unirnos, necesitamos tomarnos las manos espiritualmente, colaborarnos, ayudarnos, apoyarnos, hermano, gloria a Dios, para poder salir adelante. Porque el enemigo siempre va a luchar contra la iglesia, siempre lucha contra el pueblo de Dios, hermano. Siempre va a tratar de destruir el pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios no está atento y no está unido, hermano, gloria a Dios, va a ser fácil para él herir, lastimar y a destruir. Pero si el pueblo está unido, si el pueblo está como un solo hombre, como una sola mujer, como un solo pueblo, hermano, gloria a Dios, el Espíritu Santo va a pelear por nosotros. El Espíritu Santo va a pelear por la iglesia. Pero si no hay unión, si no hay comunión, es difícil, es complicado, hermano, gloria a Dios. Yo y usted necesitamos estar unidos. Yo y usted necesitamos tomarnos las manos. Yo y usted debemos orar, clamar, pedir, orar, ayudarnos unos a otros, hermano, aún en las debilidades, aún en los momentos difíciles, aún en las faltas que tiene mi hermana, gloria a Dios, mi hermano. Pero bendito sea, porque todos podemos cometer errores. Y a su nombre.